Tenemos la suerte de tener a Miren Zaitegui, que es escritora, periodista, colaboradora de la cadena SER, de Radio San Pablo, donde recomienda libros una vez a la semana, y sobre todo que ha escrito un libro estupendo, que os recomiendo a todos, por supuesto, una biografía sobre Gloria Fuertes, de la que vamos a hablar. Esto fue una iniciativa de la editorial San Pablo que se quería unir a todos los actos que hubo por el centenario de la poeta. Entonces, bueno, pues se lo ofrecieron a Miren hacer esta biografía y yo creo que ahora ya que ella nos cuente un poco qué es lo que ha significado para ella escribir este libro. Pues ha sido, siempre utilizo la misma palabra, pero es cierto. Para mí hacer el trabajo y hundirme en la vida de Gloria Fuertes ha sido un constante descubrimiento, porque me he dado cuenta de que además de ser una artista y una poeta fuera de lo normal y muy por encima de la consideración que ha tenido generalmente en nuestro país, aparte de eso he descubierto a una mujer apasionada, a una mujer divertida, a una mujer inteligente y a una mujer que ha conseguido tocarme el corazón. Lo digo también en el libro y lo repito muchas veces, que con Gloria te ríes y lloras al mismo tiempo. Yo recuerdo, y siempre lo digo porque me pareció muy divertido, estaba leyendo una vez, no recuerdo qué poema, y me saltó una lágrima como saltan las lágrimas en los dibujos animados. Y dije, cielos, ¿qué? Pero un segundo antes me estaba riendo con otra cosa que había leído sobre ella. Yo creo que fue una mujer con una sensibilidad absolutamente excepcional, con una capacidad intuitiva fuera de toda duda y con una personalidad además arrolladora y tenía características que yo creo que ahora se echan mucho de menos en la gente. Por ejemplo, sabía escuchar muy bien. Yo siempre digo que a veces nos obsesionamos por hablar y hablar y hablar y luego cuando nos toca escuchar somos muy poco receptivos y solemos estar esperando a que la otra persona termine de hablar para interrumpirla, para tal. Yo por lo que sé de ella y por lo que he sabido también fundamentalmente por los testimonios de la gente que la conoció, Gloria escuchaba mucho y muy bien y creo que es una de las cualidades más maravillosas que pueden existir, porque escuchar en definitiva significa aprender o tener al menos la actitud de hombre, cómo me gusta lo que me estás contando y voy a digerirlo y voy a escucharte y tal. Bueno, la experiencia ha sido preciosa, muy intensa. Yo soy periodista y en eso sí que no me considero escritora porque es el primer libro que he escrito. Creo que voy a escribir más, estoy trabajando en otro, pero me considero sobre todo periodista y por aquí hay algunos periodistas y saben que a nosotros nos puede a veces la prisa, el tratar las cosas de una forma rápida y demás. Pero ha sido un trabajo entrañable, de descubrimiento sobre todo y que al final me he vuelto, pues podríamos decir que casi la presidenta del club de fans de Gloria Fuertes. Eso es verdad, porque sí, porque me parece una mujer en el fondo además muy desconocida desde varios puntos de vista, porque en las presentaciones suele dar pie a hablar mucho, el referirse a Gloria. Hay mucha gente que dice que tenía un temperamento simple y aniñado, que parecía... Y nada más lejos de la realidad. Yo creo que era una persona con lo que he dicho antes, con una sensibilidad tremenda y con una atención a detalles en los que nadie reparaba, y eso se puede leer en sus poemas y se puede uno dar cuenta. Por ejemplo, antes hemos estado recordando los títulos de sus libros, por ejemplo. Yo creo que no habrá poeta que titule mejor que Gloria Fuertes. O sea, los títulos de sus libros son absolutamente geniales. Desde Isla Ignorada, que fue el primer libro de poemas que se editó en 1950, con obra que había empezado a hacer desde muy joven,
Isla Ignorada, por ejemplo, para mí es de los poemas que mejor le definen. Hablan de lo que era ella ya desde su más tierna infancia, desde su juventud, hasta luego su madurez y demás. Títulos como Sola en la sala, Cómo atar los bigotes al tigre, cosas aparentemente disparatadas que poeta de guardia, a mí me parece que poeta de guardia es una de las expresiones que también la define mejor, porque ella era una poeta de guardia las 24 horas del día, era una mujer que tomaba nota de todo. La gente que le conoce cuenta que en su piso estaba todo lleno de papelitos. Entonces tú ibas y veías, y ella había oído una frase que le había gustado, o se le había ocurrido algo, o había reflexionado sobre algo y lo apuntaba. Era una persona que estaba constantemente creando y que nunca se olvidaba de darse ideas para... Y en eso también se nota esa especie de transparencia que tenía respecto a lo que leía y a lo que escuchaba, en la influencia que se nota y se percibe a veces muy fácilmente en sus poemas, en la influencia de otros poetas. Y ella, aunque decía que era autodidacta y poéticamente desescolarizada, que me parece desternillante la descripción, nada más lejos. Yo he tenido ocasión de ver copias de los libros de su biblioteca, eran fundamentalmente de poesía, y ella leía todo tipo de poesía y era una gran lectora de poesía. Lo que pasa es que también era una mujer a la que le gustaba hacer un poco el gamberro y luego fabular y montarse películas. Eso hay aquí una persona que la conoció que seguramente lo sabe también. Era una persona que tenía una capacidad de fabulación tremenda. Y algo que a mí me ha... No te estoy dejando que me preguntes nada, es que me embalo. Algo que a mí me ha sorprendido muchísimo de Gloria Fuertes es su tremenda espiritualidad. Que junto tal vez a esa capacidad de escucha que tenía tan importante, le hizo tener amistades con muchos religiosos. Uno de ellos está aquí, Luis Guillermo, y con otras personas, con el director de la revista 21, Fernando Ábalos. Era una persona a la que le gustaba mucho reflexionar y hablar de religión y tal. Y de hecho tiene poemas también absolutamente personales, como ella los hacía, pero hablando de la Virgen, de San José, del Niño. Y a mí esa capacidad que tenía de trascender y esa preocupación por lo espiritual me parece algo muy interesante y que habla de la gran humanidad de Gloria Fuertes. En fin, yo... sinceramente no he encontrado en Gloria Fuertes nada que le pueda criticar, fíjate. Encima no tuve la suerte de conocerla, pero con toda la gente que le conoció y con la que he hablado, al final acabas teniendo una idea absolutamente maravillosa de cómo era ella como amiga, cómo compartía, a pesar de que, por ejemplo, siempre se empeñaba en decir que era pobre, y era mentira. Tenía dinero. Cuando se murió, todo el mundo dijo, pero bueno, esta mujer, o sea, tenía millones, más de 100 millones de pesetas, que entonces todavía se hablaba en el 98 de pesetas, que las había donado al Circo de los Muchachos, creo que era. Era una mujer que también se movía por impulso. Se había enterado de que, creo que fue Mayrata Oviedo, que era una actriz que también escribía, por cierto, que había dejado, que había testado a favor del Circo de los Muchachos, y a él le pareció una idea bonita. Y luego hay algo también unido a esas características de persona fundamentalmente sensible y atenta a lo que vivía y al mundo que le rodeaba, que era la solidaridad. O sea, Gloria no podía consentir, sin al menos decirlo, las injusticias, las desigualdades, la pobreza, la tristeza de los niños pobres. Era una persona que vivía como en carne propia ese tipo de cosas, tal vez, seguramente, en parte, porque ella también fue una niña pobre del barrio de Lavapiés y las pasó muy canutas desde que era muy pequeña. Tuvo muchísimos problemas porque vivió en una familia con muy pocos recursos.
tuvo una infancia muy difícil y una relación con su familia también muy especial y nada sencilla. Y a mí todos esos ingredientes, y desde luego unido a su capacidad creativa absolutamente asombrosa, yo creo que componen un perfil de mujer maravilloso. O sea, yo creo que tenemos que descubrir todos a Gloria Fuertes, a mí me parece. Esta mañana he ido a por el periódico y el señor que me lo vende todos los días, le he comentado, voy a presentar, qué pena que no puedas venir, porque estaba en el kiosco y tal, que no puedas venir a verlo y tal. Y me dice, si te digo la verdad, que me llama su feriante preferida, me llama el del kiosco, me dice, la verdad es que a mí me parecía un poco simple, porque yo a los niños les veía, qué tal, y digo, ya, eso era la apariencia, que también formaba parte de esa pequeña fabulación que hacía, ¿no? O esa forma de hablar tan lenta que parecía que tal. Y cuando todo el mundo te dice que era, o sea, divertida, no, divertidísima, o sea, era... Y sobre todo cuando se tomaba un par de whiskies ya se podía hundir Madrid, que allí, vamos, lo de compartir whiskies era una cosa, y fumar como un absoluto carretero, o sea, fumaba muchísimo, muchísimo. Pero una persona también muy comunicativa y muy divertida. No sé, ¿qué más podemos decir de Gloria, Sole? Bueno, yo me pego aquí hasta la noche, vamos. No tengo especial interés en hablar, sí que tengo especial interés en que cuentes cosas que has descubierto por escribir este libro y que quizá a ellos les resulta más difícil llegar a la pregunta, pero bueno, pues porque hemos hablado antes, ¿no? Pero una cosa que para mí es, bueno, muy importante, ¿por qué, siendo una escritora tan fascinante, porque realmente su obra es increíble, nada que ver con esa pequeña obra que todos conocemos de la poeta para niños, ¿no? Es que es un mundo, ella. Reconocidísima por grandes autores como José Hierro, Ramón Gómez de la Serna, en fin, o sea, los grandísimos del momento, y la gran olvidada. O sea, ¿por qué? ¿Cómo una persona puede desaparecer de esta manera y recordarse solamente por la imitación de Martes y 13 y la gata? Bueno, respecto a eso hay una cosa muy curiosa. Yo pensé que ella se ofendería cuando le imitaban y tal. Y ella tenía una visión comercial tremenda y se daba cuenta que eso le venía fenomenal. Y además, respecto a la imitación de Martes y 13, le encantaba y se reía muchísimo con ellos y tal. Es más, a veces determinados amigos los que se ofendían mucho más que ella. Eso es curioso. Respecto a esa faceta comercial, que también lo comento en el libro, hay una cosa muy curiosa. A ella le gustaba mucho leer los poemas en público. Y una de las razones, todo el mundo dice, porque ella era consciente de que eso era un elemento muy importante de cara a que la gente conociera su obra. De todas formas, ¿por qué está olvidada? Yo creo que hay un montón de factores que han incidido para que al final somos bastante dados en este mundo y en este país en concreto a crear estereotipos y decir, fulanita es no sé qué, fulanita es gorda, fulanita es fea, fulanita es no sé qué. Entre ellos lo de la A final marca mucho, quiero decir, es un hecho que el ser mujer en un mundo como aquel, Gloria nació en 1917 y vivió la guerra civil, la posguerra, el franquismo, quiero decir, son años que posiblemente no tengan nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, pero ser mujer en un mundo controlado y liderado por hombres, artistas, por literatos y demás, era muy difícil. Yo me imagino que ella, como le echaba mucho valor, mucha pasión y muchas ganas a las cosas, pues se metía con todo el mundo, estaba con poetas, con escritores y demás, pero bueno, el hecho de ser mujer yo creo que también hizo que fuera más difícil, ¿no? Seguramente el que fuera conocida. Luego eso, la manía de los estereotipos, y después el hecho de que sea la literatura infantil la que le aupó, pues al final eso también terminó un poco por encasillarle. Y respecto a eso, yo qué sé, más... De todas formas, somos un país muy dado al olvido.
no tenemos más que recordar muchas cosas. O sea, ahí tenemos la guerra civil todavía pendiente de digestión. Ahí tenemos a poetas, a escritores, a escritoras de la posguerra maravillosas, que es que nadie las conoce incluso de nombre. Quiero decir, somos un país que tenemos demasiada tendencia a olvidar lo que somos y a olvidar demasiadas veces la gloria que hemos vivido, y nunca mejor dicho la palabra en este momento. Somos muy olvidadizos y ahora además, eso sí, más que nunca vimos tanto el presente que parece que echar la vista atrás y recordar a gente como ella es como algo pasado de moda, no sé. Yo creo que fundamentalmente lo de ser mujer, hay un trabajo bonito que también yo cito en el libro de Reyes Vilabelda, que está en una universidad de Estados Unidos, que hace una absoluta disección del tema de cómo, por ejemplo, la censura franquista tuvo una especial predilección por las mujeres escritoras. Yo, por otros casos, también sé de que bueno, pues les hicieron pasar muy mal realmente a muchas mujeres. Me estoy acordando ahora el caso de Elena Soriano. Pero bueno, ser mujer en aquella época era muy difícil, y ser mujer y decidir ser una mujer independiente, poeta, hacer algo que normalmente las mujeres hacían pues en su casa, en su grupo de amigas y demás, pues era un hándicap realmente clarísimo. Y yo por eso me lo paso también en las presentaciones, porque yo reivindico a Gloria y quiero que la conozcamos, y que la descubramos, porque de verdad que descubrirla es una aventura preciosa. A mí me lo ha parecido y creo que es algo a lo que debemos invitar a todos, ¿no? Y más allá de esas imágenes, de esas fijaciones que tenemos a veces con demasiada facilidad. Yo creo que era una mujer muy especial, una poeta importante, además que en su momento también tuvo una serie de reconocimientos muy puntuales, pero los tuvo, y que la gente se daba cuenta de que aquello era mucha verdad, de lo que la poesía que hacía Gloria era. Yo cuento también el caso de Benjamín Prado, que descubrió a Gloria a través de, me parece que fue Jaime Gil de Viedma, que le recomendó que la leyera y demás, y no recuerdo ahora la cita, pero él dice que se sorprendió mucho, ¿no? Y de ella han dicho cosas muy bonitas. Gil de Viedma decía eso de que Gloria, pensé que quería ser una poeta, y realmente quería ser un poema, y Gloria era un poema. Yo no, de verdad que pocas veces he visto tan claro la identificación de una poeta con su obra, y de una personalidad con su obra. O sea, eso es una cosa que te viene a la cabeza de manera insistente cuando lees sobre ella, cuando lees sus poemas, o sea, había una absoluta comunión entre lo que era y lo que sentía y lo que transmitía. Por eso a mí me resulta sorprendente que la gente diga que era simple y tal. A mí no me lo parecía. Yo tampoco, a mí no me pilló el momento de descubrir a Gloria, como me ha dicho gente joven en los actos, de decir, pues para mí fue la autora de mis años de infancia, o mi madre el otro día no sé quién me lo decía, que me reía mucho, decía, para que me callara, mi madre cuando iba en el coche me ponía los cuentos y los poemas, pues eso, para que le dejase un poco en paz, y siempre que entrábamos en el coche ponía los poemas de Gloria. Yo creo que hay facetas y recovecos de esta mujer que tienen un interés para cualquier persona a la que le guste la literatura, para cualquier persona a la que le guste la poesía, y para cualquier persona que tenga una inquietud por conocer al género humano. Os lo digo de verdad, a mí me parece un pedazo de figura y de perfil humano el de Gloria, por eso, por muchas razones, por algunas que os he explicado y por otras que seguramente que quedarán muchas, ¿no?
Bueno, yo, una que tiene mucho que ver con lo que estás contando, pero con el centenario de la muerte ha habido un montón de actos, conmemoraciones, bueno, un poco de todo, se han publicado varios libros. Y a mí me ha dado un poco de rabia ese afán que tenemos por etiquetar, ¿no? Entonces, determinado colectivo reivindica a Gloria por ser pacifista, otro por ser lesbiana, otro por... Se les va poniendo diferentes etiquetas, ¿no? Y Gloria, a mí me encanta porque ella lo decía en sus palabras. Ella, cuando la adscribían a algún tipo de corriente literaria, ella decía, yo lo que soy es glorista. Entonces me encanta, me parece que es lo que la define. Y tú, que has estudiado mucho su obra, yo quiero que les cuentes qué significa eso de ser glorista, porque es maravilloso. Lo de ser glorista tiene muchos ingredientes, algunos de ellos divertidos, porque ella era muy divertida, era una persona con una vitalidad tremenda, entonces tenía... Y ser glorista es como una forma de describir lo que ella siempre sintió, además desde que era pequeña, eso lo dice en muchos poemas. Ella fue desde pequeña consciente de que era diferente. O sea, lo dice de diferentes maneras, pero ella sabía que era una persona... Hay un poema por ahí, además, lo que pasa es que me iba a costar ahora mucho dar con ello, que dice algo así como, soy mujer, una mujer más, pero también se sentía muy diferente a las otras mujeres. Quiero decir, ella desde siempre se sintió distinta, se sintió, pues quizá tocada con el lado de la poesía, o no lo sé. A mí me parece que fue desde muy pequeña consciente de su diferencia. Y lo que más me gusta de ella es que luchó por su pasión, que era escribir, y se empeñó, y es que además su vida, en la medida en que vayáis leyendo el libro os daréis cuenta, fue un constante salto de obstáculos, y ella lo que quería era seguir escribiendo poesía, era una mujer en ese sentido de un vehemente absoluto. Y respecto a lo de las etiquetas, pues lo que decíamos antes, es que tenemos mucha costumbre de... Parece que no podemos ver las cosas con naturalidad, con ternura y con generosidad. Siempre tenemos que estar, no es que fulanito es tal, es que el otro es tal, es que el otro es cual, yo no sé. A mí lo que me ha resultado curioso entre los testimonios que he tenido de gente que la conocía, era como, bueno, pues somos humanos y a veces había quien quería reivindicar que la Gloria que ella o él había conocido era la auténtica. O sea, es curiosísimo, ¿no? Y por ejemplo había quien negaba que tuviese relación con mujeres, decía que no, que nunca había conocido a nadie tal. Otra gente, eso, se quería como apropiar un poco. Yo la conocí durante 30 años, yo tal. Yo creo que también eso surge de un poco de la vanidad, de que quien la conocía sabía que Gloria era alguien importante. Eso yo creo que es algo que se intuye, y entonces a mí me parece también como muy humano que haya quien quiera apropiársela, ¿no? Y luego, en este caso, por ejemplo, el caso de la reivindicación femenina que ella siempre tuvo, pues ahora está quizá más de moda que nunca, o más en la palestra, o más, más en boca de todos, ¿no? Pero yo creo que debemos aprender a querer a los personajes y dejarlos donde están, y no hacer no dar ese paso de ni juzgarlo, ni juzgarla a ella, entre otras cosas porque algo que Luis Guillermo lo podrá decir también, una de las cualidades absolutamente innegables de esta mujer era su humanidad. O sea, ella quería mucho y se sentía muy cómplice con el género humano, y sufría con el sufrimiento, y se quejaba y pataleaba cuando algo no le gustaba. Por ejemplo, el hecho de ser pacifista, que no lo he comentado yo, pero lo has dicho tú. Era una mujer que odiaba la guerra porque la había vivido, y porque vivir una guerra si era ella el 17, pues imagínate, era una adolescente, bueno, un poquito mayor, ya 19 años así, ¿no? Tendría 19. Quiero decir, quien ha vivido una guerra seguramente no puede por menos que
que tenerle como mínimo un respeto y un resquemor muy grande, porque sabe lo que significa para la vida de la gente. Y eso, que huyamos de todas las etiquetas, que yo creo que como con la gente que conocemos, con los poetas y las poetas que disfrutamos, tenemos que disfrutar de lo que eran y de lo que son capaces de transmitirnos, y ya está, y dejarnos de otras historias, ¿no? Yo al menos pienso así, no sé lo que pensaréis vosotros. Bueno, a mí me encanta, me imagino que los que estáis aquí sí que habéis leído, pero bueno, por si alguien no ha leído. Gloria Fuertes cuenta un montón de cosas de su vida en sus poemas, pero miente compulsivamente, es una cosa que a ella le encantaba, miente entre comillas, hace un juego, sí. Entonces tan pronto tiene 3 hermanos, como tiene 8, como ha ido no sé dónde y ha vuelto, o sea, es que es un poco, bueno, es muy curioso leyéndolo, ¿no? Entonces, tengo una duda de cómo has conseguido construir su vida, porque, bueno, supongo que eso supone un trabajo de investigación de decir, pero bueno, sí, vamos a ver, ¿tenía hermanos? ¿No tenía? ¿Qué es lo que pasa con esta mujer? Yo al final lo que me di cuenta era de que es que si la propia responsable te está poniendo trampas todo el rato, además era curioso porque hacía eso y al mismo tiempo, no sé si tuvisteis ocasión de ver la exposición que se hizo en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, que además duró muchísimo. Era una exposición, yo se la recomendé a todo el mundo. No os podéis imaginar, creo que van a traer, aunque sea de forma parcial, a otras ciudades españolas. No os la perdáis si la traen, porque es una cosa, es preciosa, aparte de que está muy bien comisariada, muy bien planteada. Está aquí. Ah, pues mira. En la Biblioteca Gloria Fuertes, que es una biblioteca que se ha inaugurado en el Centro Cívico de la Victoria, pues ir a verla. Han hecho, y han puesto unos cuantos paneles, la Fundación Gloria Fuertes. Hombre, allí era un despliegue maravilloso de ilustración, de fotografías, de tal. Ella guardaba absolutamente todo, las notitas, su primer poema que le publicaron en la revista en la que su madre limpiaba, y que por eso le dejó ella una copia de su poema al director en la mesa y se lo publicó, y ponía fecha a todo y tal, pero te das cuenta viendo las dataciones que hace y tal, de que ella, por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo diciendo que había nacido en el 20 y había nacido en el 17, pues porque me imagino que igual, pues cuando era un poco más madura diría, me voy a quitar 3 años y tal. Pero claro, eso plantea unos problemas tremendos. Por ejemplo, que eso también yo lo cuento, es que tú no puedes hacer más que decir lo que pasa, porque es que tú no sabes realmente a qué atenerte, o digamos, el despejar las dudas te costaría años. O sea, por ejemplo, sus años de colaboración en Radio Nacional, o sea, había un deslizamiento a veces hasta de 5 años. Entonces, claro, ¿qué tienes que hacer? Irte al archivo de Radio Nacional, imagínate, o sea, si con cada dato de esos empiezas o sea, no terminas nunca. Y yo creo que eso le describe a ella también cómo era, o sea, pues cuando le apetecía se quitaba años y cuando le apetecía cambiaba la fecha de una de las anotaciones que tenía. Te digo que guardaba absolutamente todo. Era su legado era una cosa intratable, o sea, no había manera de poner orden en aquello. Y yo creo que lo que hay que hacer en estos casos es contar la verdad, o sea, decir, es que hay referencias de un año y hay referencias de 5 años más tarde, de cuando empieza una colaboración o de cuando empezó en Radio Nacional, que empezó muy en los años 50, y creo que hay entre el 40 y tantos y el 50 y algo hay una duda de que pueda ser la colaboración. Lo de los hermanos, lo mismo. También es verdad que en aquellos años no era raro que pasase aquello. En primer lugar, porque muchas veces se tenían muchos niños, muchos morían y mucho antes de que se quedasen registrados. Que bueno, que ahora tú nace un niño y tienes un tiempo en el que debes de registrarle y tal. Entonces, lógicamente no había eso. Hay dudas al respecto, porque ella habla de, por ejemplo, hay un poema en el que habla, según ella tenía 13 años cuando empezó la guerra civil y tenía 19, sí. ¿No? Exactamente. Claro, ¿con eso qué haces?
Pues porque estaría haciendo el poema y dijo, esto me cuadra, pues lo pongo. Es que ella era así. Yo creo que eso es verdad, era así, pues un poco glorista, o sea, era un poco gamberra. El punto ese gamberro te lo cuenta todo el mundo. O sea, dice que era una persona que, o sea, de la manera más tonta, todo el mundo estaba tranquilito ahí y de repente decía una cosa y empezaba tal y decían, bueno, o sea, que empieza. Era una mujer con una vena humorística muy, muy importante y con unas ganas de divertirse, tantas como seguramente su capacidad de sufrimiento y de soledad, que era algo que destacaba el padre Ábalos de ella. Su profunda soledad, decía. Sí. Y ella lo decía también muchas veces, que estaba rodeada de gente y ella se sentía sola. Eso es algo que insiste mucho, 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 porque ella muy pocas veces estaba sola. Quiero decir, puede ser que en los últimos años estuviera un poco más, porque ya no tenía familia y estaría pues rodeada de sus amigos más cercanos y demás, pero habitualmente estaba siempre rodeada de gente. Eso es algo muy curioso. Invitaba a todo el mundo a su piso de Alberto Alcocer. Además los hacía muchas veces coincidir. Hay un cantante, un chico majísimo, Moncho, que musicó unos poemas suyos, que es la persona más modesta que os podéis imaginar, Moncho Otero, que es un arquitecto que es enorme, tiene 3 o 4 críos, es una persona encantadora y suele contar cosas muy, muy divertidas de ella. Y decía que la primera vez que le invitó a su casa a merendar, había hecho que coincidiera su visita con la despedida de otro amigo, y entonces que con tan magna ocasión acabaron allí los 3 de cháchara y tal. Él lo hacía muchas veces, lo de, pues Moncho puede ser amigo de fulanito y entonces les hago quedar y que se conozcan y tal y cual. Sí, era una persona tremendamente sociable también. Me gustaría hablar del libro, a ver si vendemos. Sí, eso sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que todos estos actos que hemos dicho que se han realizado y todas las publicaciones que se han hecho por el centenario, yo creo que faltaba una biografía. Es cierto que yo creo que este libro era muy necesario porque es una biografía que se lee en nada, que apetece, que te metes y conocer un poco la vida de Gloria, más allá de sus poemas, que eso, por supuesto, eso es obligatorio, ¿no? Pero bueno, creo que tener aquí un libro en el que uno puede saber cómo era esta persona, pues es fenomenal. Y encima, con mucho acierto, Miren lo que ha hecho es intercalar muchos fragmentos de sus poemas, que también está muy bien para conocerla. Entonces yo os quiero leer uno de los que aparece, que es como el primero, ¿no? Es el nacimiento de Gloria, es un poema inédito que leyó Paloma Porpeta, la directora de la Fundación, en la exposición de la Biblioteca Nacional que hicieron, y que, bueno, para empezar así, animarnos a leer su obra. Yo me he hecho a mí, no me hizo mi padre, ni me parió mi madre. Aquel no suicidarme fue mi primer poema. Yo me di vida en aquel movimiento brusco con el que libré mi cuello de ahorcarme con el cordón umbilical. No me quise suicidar tan joven, a la edad de 17 como tantos. A la edad de 17 segundos, la comadrona dijo, saldrá muerta. Salí viva. Aquel no suicidarme fue mi primer poema. Este es el nacimiento de Gloria. Sí, pues fíjate. Sí. Y así está el libro, sembrado de pequeñas cosas maravillosas de Gloria, que hace que la lectura sea estupenda. ¿Cómo se puede ser una persona tan profundamente sola y amarga? ¿Cómo es compatible el amar en profundidad con esa radical soledad que nos has comentado? Pues yo creo que sí que es compatible, ¿eh? No sé, y quizá por eso. Vamos, a mí se me ocurre, todos los humanos tenemos esos componentes un poco contradictorios y el sentirnos, en el fondo a fondo todos nos sentimos diferentes como se sentía ella. Quiero decir, cada uno de nosotros sabe que somos uno único e irrepetible, es así. Y esa sensación que se despierta a unas edades, pues a cada uno en una diferente seguramente, eso te hace sentirte muy solo muchas veces, porque uno hay cosas que las hace solo,
se muere, generalmente solo, aunque esté rodeado de gente. Hay esa sensación de ser único, es algo que necesita también seguramente el apoyo y la compañía y el cariño de quienes tiene al lado. Era una persona que necesitaba muchísimo el cariño de la gente. Lo dice todas las personas con las que he hablado, te dicen cómo era una persona con una necesidad de cariño tremenda, tremenda, y de cómo era capaz de darlo también ella mucho, ¿no? Al margen de que decía que era pobre y no era pobre y esas cosas. Eso es muy gracioso porque todo el mundo dice lo mismo. Dice, no, es que le tenías que pagar todo, y si vas a su casa pues le llevabas un par de filetes y cosas, era así, de verdad, o sea, tenía ella la conciencia de niña pobre, o sea, eso es muy gracioso. Y yo creo que sí, que la soledad y la necesidad de cariño es algo que tampoco es tan raro, sí. Ella además quiso a mucha gente mucho, y seguramente habría vivido fracasos y historias, amistades y amores también que no le... Por cierto, que apuntabas todos sus amores. En la exposición viene, por ejemplo, una lista de todos los amores que tuvo en la guerra y después de la guerra. Eran un montón. Es otra cosa de las que dices, o sea, la mitad seguro que se la había inventado, yo qué sé, porque era ella muy dada. Pero sí que tuvo muchos novios también. Además fue muy gracioso porque cuando era joven tuvo 2 relaciones que marcaron un poco mucho con un miliciano, con un anarquista, y después con un hombre de derechas, con un médico que estaba separado de su mujer y tal. Eso es curioso, ¿no? Pero es verdad que tuvo muchos amigos, muchas amigas, muchos amores. Era una persona pues que necesitaba mucho el cariño, mucho. Estaba intentando buscaros ese poema, porque yo siempre... hay poemas que te tocan especialmente la fibra. A ver si doy con él, porque yo siempre pienso el de Isla Ignorada, que tenía yo un fragmento cortadito. Soy como esa isla que ignorada late acunada por árboles jugosos, en el centro de un mar que no me entiende, rodeada de nada, solo. Dice, fíjate, eso, o sea, si se publicó en el año 50 y era la recopilación de poemas, bueno, pues desde los años 30 o así, yo no he visto poema que sea más absolutamente, que retrate mejor cómo era Gloria y cómo se sintió siempre, además. O sea, desde muy joven ella se veía de la misma manera. Se veía sola, se veía aislada y se veía distinta. Y hay después, cuando avanza un poco el poema, yo pensé en titular el libro Manantial de versos encendidos, porque me parece que ella era un manantial de versos encendidos. Y hay otra expresión preciosa que dice y paz a borbotones, no sé cómo lo dice, pero paz. Y es verdad que ella también buscaba mucho la paz y era capaz de transmitirla, sí. No encuentro esa parte. Bueno, ahora me he encontrado con una cosa muy bonita que decía Caballero Bonal. Bueno, que yo pues considero que Caballero Bonal es una autoridad y es muy bonito leer lo que hablaba cuando se refería a Gloria Fuertes. Decía, hay que empezar por aludir a sus ingenuos y sorprendentes esquemas expresivos. Pocas veces unos poemas tan poco despojados de preocupaciones me han producido una más penetrante sensación de originalidad estilística. Es una forma muy bonita con ese escribir que tiene Caballero, a mí me gusta mucho. Y bueno, eso sí, dice, a esta isla que soy, además fíjate, ahí sí que hay un componente como un poco social muy bonito. A esta isla que soy, si alguien llega, que se encuentre con algo es mi deseo. Manantiales de versos encendidos y cascadas de paz es lo que tengo. Me parece precioso, vamos.
es todo un ofrecimiento, versos y paz, o sea, es que es un lujo total, sí. Y luego ya habla de más cosas y tal. Pero lo de Isla Ignorada me parece que le retrata cómo fue y cómo hay determinada gente que quiere que siga siendo, o sea, que siga estando ahí apartada e ignorada. Que eso es algo que yo creo que ha hecho muy bien la Fundación Gloria Fuertes con las actividades del centenario, que es tratar de reivindicar esa parte prácticamente desconocida de la labor creativa de Gloria Fuertes, la poesía que podríamos llamar de adultos, que parece como fea la expresión, ¿verdad? Es que no sé cómo decirlo, por separarlo de lo que es la poesía infantil, que es tan característica, ¿no? Ella decía, que a mí me encanta, que cuando ella estaba contenta le salía la poesía para niños y cuando estaba triste le salía la poesía para adultos, que no era culpa suya. Es verdad, es verdad. Eso es cierto, eso es curiosísimo, la melancolía, la tristeza, el dolor, que para ella el dolor, siempre lo admitió, fue uno de sus grandes motivos de inspiración poética, sí. Sí, claro. Y las desigualdades y la pobreza y eso, y también estuvo cerca de los poetas de la generación de los 50 y tal.